Dicen que hay hombres que lo tienen todo. Pero que, aún así, se acuestan cada noche con el corazón vacío. Y esta es la historia de uno de ellos. Un magnate del café, dueño de miles de hectáreas, millones en el banco, una mansión que parecía un imperio entero. Y aún así, ni un solo ser querido dispuesto a compartirle una silla en la mesa. Sí, amigo, amiga. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no es solo un relato. Es un espejo que muchos temen mirar. Un recordatorio de que la riqueza más grande no se guarda en cajas fuertes, sino en el calor de la compañía que no se compra ni con todo el oro del mundo. En lo profundo de un cafetal latinoamericano, entre montañas verdes y amaneceres teñidos de bruma, vivía Rogelio Roquedo. Un hombre poderoso, respetado, temido, pero completamente solo. Su esposa viajaba de continente en continente como si la vida en aquella mansión le quedara pequeña. Su hijo, un fantasma lejano que ya no sabía si llamar padre era un vínculo o una formalidad. Y él pasaba los días entre llamadas de negocios, contratos, cosechas, trabajadores, cuentas, inversiones. Todo para una familia que no estaba. Todo para un legado que nadie parecía querer. Hasta que llegó ese día. Un día que él esperaba en silencio. Su cumpleaños número 65. Un día en el que, una vez más, comería solo. Un día como tantos otros. O al menos eso creyó. Porque ese día, Dios, el destino o la vida misma decidieron poner frente a él a la única persona capaz de recordarle aquello que llevaba décadas olvidando. Una niña. Descalza. Despeinada. Manchada de tierra. Pero con un corazón tan limpio que podía iluminar un comedor entero. Ella, sin saberlo, estaba a punto de darle al magnate más poderoso del país. El regalo más valioso de toda su existencia. Un regalo que ni su fortuna, ni sus tierras, ni sus empresas habían podido comprar jamás. La sensación de sentirse visto. Acompañado. Humano. Y lo que sucedió desde aquel instante. Cambió el rumbo de su vida, de su casa y de su propia sangre. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando quienes deberían amarte te abandonan? ¿Y quienes no te deben nada, te ofrecen su verdadera lealtad? Hoy, querido espectador, vas a descubrir por qué a veces la familia no es la que te toca, sino la que te abraza cuando más solo estás. La soledad del magnate. El amanecer en los cafetales era un espectáculo que cualquier alma habría agradecido contemplar. Montañas verdes, sombras largas, rocíos que brillaban como diminutas perlas sobre cada hoja. Pero para Rogelio Roquedo, aquel paisaje majestuoso ya no significaba nada. Se levantaba temprano, como siempre. Caminaba por la mansión con el mismo silencio que llevaba años acompañándolo. Un silencio que al principio fue descanso, más tarde rutina. Y hoy, una herida abierta que nadie más veía. Mientras caminaba hacia su despacho, los empleados lo saludaban con una mezcla de respeto y distancia. Él respondía con cortesía, pero sin cercanía. No porque fuera arrogante ni frío, sino porque hacía ya demasiado tiempo que nadie lo miraba como un hombre, sino como un jefe, un patrón, una autoridad que jamás se debía incomodar. Era curioso, pensaba él a veces. Podía llamar a cualquier ministro, cualquier empresario, cualquier socio. Pero no tenía a quien llamar compañero de mesa. Encendió la computadora, revisó informes, aprobó contratos, habló por teléfono con ciudades que aún despertaban y otras que ya se apagaban. Ese era su mundo. Un mundo en el que la tecnología lo conectaba con todo, menos con quienes más importaban. Su esposa llevaba semanas enviando mensajes cortos, casi fríos. Llegamos bien. Mañana volamos otra vez. Estamos ocupadas, luego te escribo. Nunca había un ¿cómo estás? Mucho menos un te extraño. ¿Y su hijo? Bueno, de su hijo había aprendido a no esperar nada. El muchacho se había marchado hacía años con la promesa de volver cuando pudiera. Y el tiempo había demostrado que cuando pudiera no era sinónimo de cuando quisiera. Ese día, el día de su cumpleaños número 65, Rogelio desayunó solo. Comió solo. Y se preparó mentalmente para cenar solo también. El personal del servicio, con cariño silencioso,
había preparado la mesa del comedor sur. Una mesa elegante, larga, demasiado larga. Porque solo había un cubierto puesto, uno. Como si la casa entera quisiera recordarle su eterna soledad. 5 velas encendidas adornaban la mesa. Una cena digna de un festejo real. Pero todo eso. ¿Para qué, si nadie iba a compartirlo con él? Aún así, Rogelio se arregló el cuello de la camisa, respiró hondo y entró al comedor con la dignidad de un hombre que se acostumbra a fingir que no siente lo que siente. Y justo ahí, justo cuando iba a sentarse, apareció ella. Amalia. 5 años. Pequeña, delgada, descalza. El cabello rizado alborotado por el viento del cafetal. Las manos, los pies y la mejilla derecha manchados de tierra oscura. Pero con el brillo más puro en los ojos. La niña había estado jugando cerca de la casa del servicio. Y aunque su madre trataba siempre de mantenerla lejos de la mansión principal, ese día, la vida tenía otros planes. Ella entró tímida, mirando todo con curiosidad. Y al ver al patrón listo para sentarse, su instinto infantil, pero lleno de amor, la hizo acercarse sin miedo. Colocó sus manitas sobre la silla de Rogelio. Y se la retiró con delicadeza, como si fuera la asistente más formal que él hubiera tenido. Rogelio se quedó inmóvil. Sorprendido. Conmovido. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Gracias, pequeña, murmuró con voz suave. Pero antes de que pudiera decir algo más, la criada, la madre de Amalia, entró casi corriendo, pálida del susto. Amalia. No, mi amor, no. Señor Roquedo, disculpe, la niña no, balbuceó con angustia. Ella temblaba. Sabía que su hija estaba sucia, sabía que no debía acercarse, sabía que podía interpretarse como una falta de respeto enorme. Pero Rogelio levantó la mano, calmándola. Déjele. Y sus palabras tenían una paz que hacía años no se escuchaba en su voz. Tráigale un plato también. Y un cubierto. Hoy no quiero cenar solo. La criada quedó paralizada. Luego, con los ojos brillosos, asintió. La niña, sin comprender aún la magnitud de lo que acababa de ocurrir, simplemente sonrió. Una sonrisa pequeña, pero capaz de iluminar un salón entero. Esa sonrisa. Ese simple gesto. Fue el inicio de algo que cambiaría vidas. Porque mientras colocaban los platos en la mesa, mientras la niña se sentaba a su lado con la inocencia más pura, algo dentro del corazón endurecido del magnate comenzó a derretirse. Y fue entonces, solo entonces, cuando Rogelio entendió que los grandes cambios nunca llegan de manos poderosas, sino de almas pequeñas capaces de dar amor sin pedir nada a cambio. La cena que cambió un destino. La mesa estaba servida. Las velas seguían encendidas, temblando suavemente como si la casa entera contuviera el aliento para observar lo que estaba por suceder. Rogelio, sentado en la cabecera, su trono silencioso durante años, miraba de reojo a la pequeña Amalia, sentada a su derecha con los pies colgando, sin siquiera alcanzar el borde del asiento. Ella no tenía idea del significado de ese lugar. Pero él sí. Oh, claro que sí. Durante décadas, nadie se había sentado a su derecha. Ni su esposa. Ni su hijo. Ni un solo invitado. Era el lugar simbólico de la persona más cercana. Un lugar que había permanecido vacío por demasiado tiempo. La pequeña niña frotaba sus manos contra su vestido desgastado para quitarse un poco la tierra. De vez en cuando miraba los cubiertos con respeto, como si estuviera entrando en un mundo completamente ajeno. ¿Puedo preguntar algo?, dijo de pronto con esa voz suave y temblorosa que solo tienen los niños que hablan con el corazón. Rogelio bajó la mirada hacia ella. Había dulzura en su expresión, pero también una curiosidad profunda. Claro que sí, Amalia, respondió él, sorprendiéndose a sí mismo por la ternura que le brotaba. La niña señaló el único pastel que estaba al centro de la mesa. Un pastel enorme, de frutos del valle, decorado con un número 65. ¿Es su cumpleaños?, preguntó con inocencia. Él asintió. Sí, pequeña. Hoy cumplo años. Amalia arrugó los labios, pensativa.
Luego lo miró fijamente, sin filtros. Sin miedo. Sin la máscara que usan los adultos. ¿Y por qué estás solo? Silencio. Un silencio tan profundo que parecía que las paredes mismas se inclinaban para escuchar la respuesta. La madre de Amalia, temblando, intervino. Amalia, no debes preguntar eso. Pero Rogelio levantó la mano una vez más, con suavidad. Déjala, susurró. Como si él necesitara esa pregunta tanto como necesitaba el aire. La niña continuó. Mi mami dice que los cumpleaños son para estar con los que uno quiere. Pa, que le den un abrazo, pa, que le canten, pa, que no se sienta solo. Y ahí, en ese instante, Rogelio sintió que algo dentro de él se quebraba. Porque ella tenía razón. Una razón tan pura, tan honesta, que dolía. A veces, dijo él con voz baja, la gente que uno quiere, está lejos. Amalia ladeó la cabeza, confundida. ¿Muy lejos? Demasiado, respondió él, mirando un punto vacío en la pared. A veces, tan lejos que ni siquiera un avión podría traerlos a tiempo. La niña guardó silencio un momento. Luego lo miró con esos ojos que parecían ver más allá de la superficie. ¿Y ellos saben que usted está triste? Rogelio tragó saliva. Le temblaron los dedos sobre el mantel. Esa pregunta. Esa simple pregunta. Era una daga en la verdad que él llevaba años escondiendo incluso de sí mismo. No lo sé, Amalia, murmuró. No lo sé. La niña no entendía del todo la magnitud del dolor adulto. Pero entendía la soledad. A su modo, a su escala. Y sin pensar mucho, estiró su manita y la colocó encima de la mano del magnate. Un gesto pequeño. Sencillo. Pero que para él significó un abrazo al alma. Yo no quiero que usted esté solo, dijo ella. Si quiere, yo puedo cenar con usted. Aunque sea poquito, aunque sea un ratito. Rogelio cerró los ojos. Sintió que las lágrimas amenazaban, esas mismas que un hombre como él jamás se permitiría mostrar. Pero esa noche las contuvo apenas. Y mientras la madre observaba la escena con el corazón encogido, él respondió con la voz más honesta que había usado en muchos años. Me encantaría, Amalia. Me encantaría cenar contigo. La cena continuó, pero ya no era la misma. El salón tenía una calidez distinta, como si esa pequeña niña hubiera traído un pedazo de humanidad que llevaba años perdido. Amalia hacía preguntas simples, pero que perforaban capas enteras de emociones. ¿Y por qué trabaja tanto? ¿A quién quiere dejarle todo esto? ¿Y no le da miedo estar en una casa tan grande sin nadie? Cada pregunta era un golpe de realidad, suave pero certero. Y Rogelio, por primera vez, no esquivó ninguno. Mientras hablaban, la madre de Amalia observaba la escena con una mezcla de temor y alivio. Temor, porque sabía que su hija estaba cruzando límites sociales invisibles. Alivio, porque estaba viendo algo que no ocurría desde hacía demasiado tiempo. Un hombre poderoso recordando que aún tenía corazón. Y cuando la cena terminó, Rogelio no quería que se fueran. Pero sabía que la niña estaba cansada. Así que se levantó, agradeció a ambas, y antes de que se marcharan, miró la mesa. Miró el plato vacío de Amalia. Y por primera vez en años, la mesa no parecía tan larga. Esa noche, cuando se quedó solo en su habitación, recordó sus palabras. Recordó esa manita cálida sobre la suya. Recordó lo que había sentido cuando ella le preguntó por su tristeza. Y con el corazón aún agitado, tomó la decisión más importante de los últimos años. Nunca más volvería a sentarse solo a esa mesa. Desde esa noche, Amalia y su madre se convirtieron en su compañía diaria. Y lo que comenzó como un gesto inocente, terminaría desatando la tormenta más grande que aquella finca había visto jamás. Porque donde nace amor verdadero, siempre aparece alguien dispuesto a destruirlo. La decisión que despertó a los fantasmas. Los días siguientes a aquella cena fueron distintos en la mansión del cafetal. Cambiaron pequeños detalles primero. Y luego, poco a poco, cambió la vida entera de Rogelio Roquedo. Cada tarde, al terminar sus reuniones y revisar cuentas,
Él buscaba el sonido de unas risas que antes no existían en su hogar. Amalia corría descalza por el corredor de piedra, dejando huellas de tierra que ninguna criada se atrevía a limpiar de inmediato, porque incluso esas huellas parecían traer vida al lugar. La niña había conquistado sin esfuerzo un territorio que ni la esposa ni el hijo habían querido habitar jamás. El corazón del magnate. La madre de Amalia, siempre prudente, vivía en una mezcla de agradecimiento y miedo. Agradecimiento porque Rogelio se mostraba cálido con su hija. Miedo, porque sabía que los favores del poderoso suelen despertar sombras en quienes se creen con derecho a todo. Y tenía razón. Una tarde gris, mientras Rogelio observaba a la niña dibujar flores y montañas en la tierra con un palito, sintió una revelación que le sacudió el alma. Que el día de su cumpleaños, Amalia lo había visto más que su propia familia en años. Ella lo había mirado como un ser humano. No como un banco, ni un apellido, ni una billetera andante. Y ese simple hecho encendió una chispa que llevaba años apagada dentro de él. Esa noche, con el corazón tibio y los recuerdos de su soledad golpeándole la conciencia, llamó a su abogado de confianza. «Necesito modificar mi testamento», dijo Rogelio con un tono tan firme que no admitía preguntas. «¿Desea incluir a su hijo nuevamente como heredero principal?», preguntó el abogado, sorprendido. Rogelio respiró profundo. Su voz se volvió una mezcla de dolor y decisión. «No, quiero dejarle la finca completa, a Amalia y a su madre». Hubo un silencio. Un silencio pesado, largo, casi irreal. «Señor Roquedo, ¿está seguro?», insistió el abogado, titubeante. «Su esposa, su hijo, ellos». «Ellos ya tuvieron su oportunidad», interrumpió Rogelio. «Y jamás volvieron. La finca necesita amor. Y ellas me lo han dado sin pedir nada a cambio». Aquel documento se firmó esa misma semana. Sin ruido. Sin anuncio. Sin avisos. Pero como ocurre con todo secreto que toca el bolsillo y el ego de quienes creen tener derechos sobre un hombre. La noticia no tardó en volar. Un sobreoficial llegó a manos de su esposa en un hotel del extranjero. Y otro, idéntico, llegó a manos de su hijo en el otro continente. Las reacciones no pudieron haber sido más violentas. La esposa gritó. Insultó. Llamó a medio mundo exigiendo explicaciones, moviendo hilos, contactando pilotos privados, abogados, familiares, cualquiera que pudiera ayudarla a detener lo que ella consideraba una traición imperdonable. ¿El hijo? El hijo se quedó mirando el papel durante minutos eternos, sin respirar. Su rostro pasó del desconcierto, a la rabia, y finalmente a una furia que nunca antes había sentido. ¿Cómo puede dejarle todo a una desconocida? Explotó al teléfono, llamando a su madre. A una niña que ni siquiera pertenece a la familia. La respuesta de la madre fue exacta, venenosa. Porque su padre nunca entendió nuestro valor. Pero esto no se queda así. Vamos a ir al cafetal ahora mismo. Aunque tengamos que cruzar el mundo entero. Y lo hicieron. En cuestión de horas, ambos estaban en un jet privado. Y en cuestión de un día. Sus maletas pisaban el suelo de la finca cafetera que ellos creían suya por derecho natural, como si la sangre justificara el abandono. Los trabajadores se sorprendieron al verlos llegar de manera tan abrupta. Nadie avisó, nadie anunció nada. Los mismos empleados que nunca habían visto interés en ellos, ahora los veían llegar con el fuego de la avaricia en los ojos. Rogelio estaba en el corredor cuando escuchó los gritos. Su esposa venía caminando rápido, con pasos tensos, con la mirada llena de furia. Su hijo tras ella, con el rostro endurecido y la mandíbula apretada. ¿Qué significa esto?, disparó la mujer, agitando la notificación del testamento en el aire. Los empleados se apartaron. Sabían que esa tormenta no era suya. Rogelio se puso de pie, afrontándolos como un hombre que ya no teme a su soledad, porque ha encontrado una compañía más sincera que cualquier lazo de sangre. Significa, dijo con voz grave, que se acabó el tiempo de fingir que somos una familia. La esposa bufó. Tú nos debes todo eso. Esa finca es nuestra. ¿De verdad?, respondió él, con una calma peligrosa. Porque cuando cumplí años, cuando me enfermé,
cuando pasé meses sin recibir una visita, ustedes nunca estuvieron. Pero para reclamar una herencia. Ahí sí corrieron más rápido que el viento. El hijo dio un paso adelante. No puedes dejarle todo a una niña cualquiera. Y esas palabras fueron la gota que rompió la represa emocional. Rogelio lo miró de forma dolorosa, pero firme. Una niña en cualquiera, dijo, me ha dado más cariño en 3 meses, que tú en 10 años. La esposa abrió los ojos con incredulidad. ¿Vas a preferir a la hija de una sirvienta antes que a tu propia familia? No la prefiero, respondió él, mirando hacia la casa donde Amalia jugaba. ¿La elijo? Porque ella sí estuvo conmigo cuando lo necesité. Silencio absoluto. Un silencio tan feroz, que incluso los pájaros del cafetal parecían haberse detenido. La esposa apretó los dientes, sintiendo cómo se desplomaba el imperio que creía suyo. El hijo se volteó, frustrado, sin poder soportar la realidad. Su propio padre había encontrado amor y calidez en quienes ellos jamás se dignaron a ver. Y sin más que decir, porque habían perdido una batalla que ni siquiera sabían que estaban librando. Madre e hijo se marcharon como llegaron. Rápido, furiosos, impotentes. Pero mientras se alejaban, Rogelio sintió algo que hacía años no experimentaba. Paz, una paz profunda. Una paz que solo llega cuando uno elige aquello que realmente importa. Y aunque la tormenta apenas había pasado, él sabía que por primera vez en su vida había tomado la decisión correcta. El renacer del corazón. Cuando la camioneta que transportaba a su esposa y a su hijo desapareció por el camino de tierra que serpenteaba entre los cafetales, una quietud profunda abrazó la finca. No era silencio triste. No era vacío. Era un silencio liberador. Uno que Rogelio jamás había sentido, porque no se trataba de estar solo. Se trataba de estar en paz. El sol caía lentamente, pintando de dorado los bordes de las hojas. Un viento suave movía los cafetales, como si la tierra misma quisiera aplaudir la valentía del magnate. Rogelio cerró los ojos. Respiró hondo. Y por primera vez en muchos años, sintió que el aire llenaba sus pulmones de verdad. De pronto escuchó un pequeño ruido. «Señor Roquedo». Una vocecita lo llamó desde atrás. Era Amalia. Saltaba por el camino empedrado, con los rizos rebotando y una pequeña taza de barro en las manos. Una taza hecha por ella misma en la escuelita del pueblo. «Se la hice yo», dijo, extendiéndola con orgullo. «Es para su cafecito, pa, que no desayune solo nunca más». Ese instante, ese pequeño gesto, fue más poderoso que cualquier palabra que hubiera escuchado durante la discusión con su familia. Rogelio se inclinó, tomó la taza con ambas manos como si fuera un tesoro frágil, y la miró detenidamente. Amalia había pintado un corazón torcido. Y debajo, con letras casi ilegibles de tan infantiles, se leía: «Pa, mi amigo Roque». Él sintió que algo dentro de su pecho se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. «Gracias, pequeña», susurró con la voz quebrada. «Gracias por esto, y por todo». La niña lo miró con esa sinceridad que solo conocen las almas libres de maldad. «No esté triste», dijo. «Yo puedo ser su familia si usted quiere. Y mami también. Ella dice que usted es bueno, aunque siempre está cansadito». Rogelio sonrió. Una sonrisa real, profunda, limpia. Una sonrisa que no había usado desde antes de que su hijo siquiera caminara. «Eso me haría muy feliz, Amalia», respondió él. «Muy feliz». Durante las semanas siguientes, la finca vivió una transformación silenciosa pero evidente. Ya no era solo el lugar donde funcionaba un imperio cafetero. Era un hogar. Rogelio empezó a compartir desayunos con Amalia, quien siempre tenía historias nuevas sobre hormigas, flores, montañas o pájaros que había visto volar en formación de flechita. A la hora del almuerzo, la madre de Amalia se unía a ellos con respeto, nervios, pero también con un cariño creciente hacia el patrón que, poco a poco, dejaba de comportarse como tal. Ya no era un jefe distante. Era un hombre. Un hombre que por fin estaba aprendiendo a amar sin miedo. Las noches, que antes eran eco y soledad, ahora se llenaban de risas pequeñas,
cuentos improvisados, y el sonido de una niña corriendo por un pasillo donde antes reinaba únicamente la melancolía. Y mientras esto ocurría, Rogelio comenzó a notar algo que le marcó el alma. No extrañaba a su esposa. No extrañaba a su hijo. Pero sí temía perder a Amalia. Ese temor, ese apego sincero, lo llevaron a una decisión definitiva. Si su familia de sangre no lo había querido en vida, no merecía lo que él había construido con tanto sacrificio. Pero esa no era la razón profunda. La razón verdadera era otra. Quería dejar su legado en manos de quienes lo vieron como persona, no como un dispensador de dinero. Un anochecer, sentado bajo un árbol mientras Amalia jugaba con piedritas, Rogelio la observó. A veces la vida le ponía frente a uno las respuestas más grandes en las formas más pequeñas. Años y años trabajando para un hijo que jamás llamaba. Años enviando dinero, solventando estudios, pagando viajes, cirugías estéticas, caprichos. Y ni un solo feliz cumpleaños, papá. Pero esta niña, esta pequeña niña descalza, había logrado lo que nadie más. Hacerlo sentir acompañado, vivo, humano. El abogado llegó días después con la versión final del testamento. Rogelio lo firmó sin temblar. La finca completa. La casa, los terrenos, el cafetal, las cuentas relacionadas a la producción. Todo quedaba legalmente destinado a Amalia y a su madre. Era un acto de amor. Pero también era un acto de justicia emocional. Un acto que iba a despertar la furia de quienes nunca supieron valorar lo que tenían. Y esa furia llegó. Oh, sí que llegó. Tras recibir la notificación oficial, su esposa no durmió en 2 noches. Cada palabra del documento le ardía como fuego en el pecho. Herederas principales: Amalia Calderón, niña de 5 años, y su madre, Marina Calderón. Era más de lo que podía soportar. El hijo, al enterarse, rompió una mesa de cristal de un golpe. Se sintió traicionado. Humillado. Reemplazado. No por otra familia adinerada, sino por una niña pobre. Una niña que él jamás había visto y a la que no consideraba digna ni de entrar a la mansión. Y esa indignación, esa mezcla de ego herido, avaricia y orgullo, los lanzó de inmediato al aeropuerto. No importaba el costo. No importaban los horarios. No importaban los kilómetros entre continentes. Ellos iban a recuperar lo que era suyo. O al menos, eso creían. Y así, mientras Amalia dormía en brazos de su madre en un cuarto pequeño pero lleno de amor. Y mientras Rogelio cerraba los ojos sintiendo por primera vez en décadas que tenía algo parecido a una familia. Los fantasmas del pasado viajaban a toda velocidad hacia el cafetal. Listos para desatar la batalla final. Una batalla que pondría a prueba el alma del magnate. Y que revelaría la verdad más dolorosa. Que la sangre no garantiza cariño. Y que el cariño no necesita apellido. La última batalla por lo que importa. El cielo estaba oscuro cuando Rogelio recibió la noticia. Un trabajador se acercó corriendo, nervioso, agitado, con el sombrero en la mano. Don Rogelio, jadeó, su esposa, su hijo, acaban de llegar a la finca. El magnate cerró los ojos un instante. No por miedo, sino por comprensión. Sabía que este día tenía que llegar. Sabía que la elección que había hecho no sería aceptada por quienes nunca lo aceptaron a él como ser humano. Y supo algo más. No permitiría que esa niña inocente viera un solo instante del veneno emocional que estaba a punto de derramarse en la mansión. Con paso firme, Rogelio salió al corredor principal. Ahí estaban ellos. Su esposa, vestida con ropa lujosa, lentes oscuros, labios tensos como cuerdas al borde de romperse. Y su hijo, impecable, elegante, pero con los ojos llenos de rabia contenida. El aire se volvió pesado. ¿Dónde está?, preguntó la esposa, con un tono frío que helaba la piel. ¿Dónde está qué?, respondió Rogelio, sabiendo perfectamente a qué se refería. La niña, escupió ella. Quiero verla. Quiero saber qué clase de brujería le hizo a mi marido para robar lo que me pertenece.
Rogelio apretó la mandíbula. No, a esa niña no la tocan. No la levantan la voz. No la miran feo. Esa niña no es responsable de su incapacidad de querer. La esposa abrió los ojos, incrédula. ¿Cómo te atreves a decir eso? Después de todo lo que yo. ¿Todo lo que tú qué? Interrumpió él. ¿Todo lo que tú gastaste? ¿Todo lo que tú viajaste? ¿Todo lo que tú ignoraste? No estuviste conmigo en años. Las palabras estallaron en el aire. Pero el hijo no se quedó atrás. Papá, dijo con esa mezcla de impotencia y orgullo herido, no puedes hacer esto. No puedes dejarme fuera por una niña pobre. Esa frase fue un disparo directo al alma de Rogelio. No por el insulto, sino porque confirmó lo que llevaba años viendo. Su hijo se había convertido en todo aquello que él nunca quiso ser. Pobre, repitió Rogelio. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿El dinero? ¿Las tierras? ¿Las cuentas? El hijo alzó la voz. Es mi herencia, papá. La herencia que merezco. Rogelio dio un paso hacia él. Sus ojos, por primera vez, no mostraban tristeza ni culpa. Mostraban claridad. No mereces nada, dijo con firmeza. Porque la herencia no se gana con sangre. Se gana con amor. Y tú nunca lo diste. La esposa bufó, incapaz de aceptarlo. ¿Prefieres a la hija de una sirvienta antes que a tu propia familia? La prefiero, respondió Rogelio sin temblar, porque ella sí estuvo conmigo. Porque ella sí se sentó a mi mesa. Porque ella me preguntó si me sentía solo. Mientras ustedes ni siquiera llamaron para decirme feliz cumpleaños. El hijo, herido en su ego más profundo, gritó. Esa niña no es nadie. Y ahí se rompió el último hilo que alguna vez los unió. Porque Rogelio lo miró con un dolor tan antiguo, tan hondo, que el aire pareció detenerse. Esa niña, dijo, es más mi familia que ustedes dos juntos. La esposa lo señaló con dedo tembloroso. ¿Estás loco? Esto no se queda así. Te vamos a denunciar, vamos a impugnar el testamento, vamos a hacer lo que sea necesario. Rogelio no parpadeó. Pueden intentarlo. Pero la ley no castiga a un hombre por elegir a quienes lo aman. El hijo quiso acercarse, pero Rogelio levantó la mano con un gesto firme. Si dieron la espalda a mi vida, también darán la espalda a mi herencia. Eso ya está decidido. Hubo silencio. Un silencio hiriente. Un silencio de derrota. La esposa bajó el rostro, temblando de rabia. El hijo apretó los puños. Pero no había nada más que hacer. La verdad era simple. Habían perdido no por un documento, sino por abandono. Por indiferencia. Por nunca haber estado. Cuando la camioneta se alejó, desapareciendo entre la maleza alta del camino, Rogelio sintió el peso de años, liberarse. No era alegría. No era venganza. Era alivio. Una paz que solo llega cuando uno limpia de su vida lo que la oscurece. Volvió caminando hacia la casa. Y allí, en el corredor, encontró a Amalia. Con los ojos abiertos, curiosos, sin entender lo que había pasado. Con un dibujo en la mano. Mire, señor Roque, dijo ella, le hice otro corazón. Ese corazón, torcido y mal pintado, vale más que cualquier herencia. Más que cualquier apellido. Más que cualquier fortuna. Rogelio se agachó, la abrazó con fuerza y dejó que, por primera vez en décadas, una lágrima resbalara por su rostro. Gracias, pequeña, susurró. Tú me salvaste de mi soledad. Amalia lo abrazó también, con esos bracitos pequeños que parecían no tener fuerza, pero que sostenían más amor que todo el dinero que él había acumulado. Y Rogelio supo, sin dudarlo. Ese era su verdadero hogar. Ese era su legado. Ellas eran su familia. Porque la sangre puede abandonarte. Pero el amor verdadero jamás lo hace. La verdadera herencia. Aquel día, cuando el sol terminó de caer detrás de las montañas cafeteras, Rogelio Roquedo se quedó observando el horizonte con la niña en brazos.
Los tonos rosados del cielo se mezclaban con el aroma del café recién cosechado, ese aroma que siempre había sido símbolo de trabajo. Pero que ahora, por primera vez, olía también a vida. La finca seguía siendo la misma. Los árboles altos, el viento suave, los caminos de tierra, las sombras alargándose al caer la tarde. Pero algo en ella había cambiado para siempre. Y no era la tierra. No eran los negocios. No era el testamento. Era él. El hombre que antes caminaba solo por pasillos gigantes. Ahora caminaba acompañado por pasitos descalzos. El hombre que antes veía la mesa del comedor como un recordatorio de su abandono. Ahora la veía como el lugar donde cada noche escuchaba risas pequeñas, preguntas curiosas, historias inventadas. El hombre que antes vivía rodeado de lujos. Ahora entendía que la verdadera riqueza no se mide en café exportado ni en cuentas bancarias, sino en corazones que te acompañan incluso cuando nada tienes para ofrecer. Mientras Amalia jugaba con una luciérnaga que se posó en su mano, Rogelio reflexionó. ¡Qué ironía! Toda una vida trabajando para dejar un legado a quienes nunca lo quisieron. Y al final, el legado terminó en manos de quienes jamás lo pidieron. Pero sí lo amaron de verdad. Esa noche, mientras la finca se iluminaba con lámparas cálidas, Rogelio caminó hacia la mesa del comedor. No estaba solo. Detrás de él venían Amalia y su madre. 3 platos. 3 cubiertos. 3 historias que el destino decidió entrelazar. Antes de sentarse, Rogelio miró al cielo, como quien agradece sin palabras. Y entendió finalmente lo que la vida llevaba años intentando decirle. Que la familia no siempre es la que te toca. Es la que te elige. La que se queda. La que te mira con amor sin exigir nada a cambio. Y mientras cenaban, entre risas, cuentos y el sonido suave del viento, la moraleja de esta historia se reveló clara como el amanecer. Quien siembra indiferencia, cosecha soledad. Quien siembra amor, cosecha compañía. Y quien abre su corazón, aunque sea tarde, siempre encuentra un hogar. Porque la vida puede quitarte muchas cosas, pero jamás te quitará el derecho a volver a empezar. Y ahora, querido espectador, déjame preguntarte algo. ¿A quién le estás dedicando tus días, tu tiempo, tu esfuerzo? ¿A quiénes te quieren, o a quiénes solo te buscan cuando necesitan algo? La historia de Rogelio Roquedo no es solo un relato. Es un espejo. Uno que nos obliga a mirar nuestras prioridades. Uno que nos recuerda que la riqueza sin amor es pobreza disfrazada. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en alguien, si te recordó a alguna persona que sí estuvo contigo cuando más lo necesitabas, suscríbete a este canal. Déjame un like para que más personas encuentren este mensaje. Y escribe en los comentarios. La verdadera herencia es el amor que doy y recibo. Porque aquí, juntos, en esta comunidad de historias que sanan, seguiremos recordando que nunca es tarde para elegir bien. Nunca es tarde para amar mejor. Nunca es tarde para cambiar el final. Gracias por ver hasta aquí. Gracias por sentir conmigo. Y recuerda, la verdadera riqueza no es lo que dejas en un testamento. Es lo que dejas en los corazones que tocaste.